Buenas tardes, estimado docente, doctor Diego Intriago. A continuación, daré un pequeño análisis sobre los trastornos que se asocian con conductas delictivas. Pues podemos decir que muchos de los delitos que se cometen parecen estar asociados a distintos trastornos de personalidad. Eso sí, y valga la redundancia, esto significa que padecer una enfermedad mental implique cometer un delito. De igual modo, tampoco todo delincuente tiene por qué padecer un trastorno mental. En este tema de amplia discusión, desde hace tiempo podemos decir que, tal y como veremos a continuación, los especialistas asocian algunas de las afectaciones mentales con una mayor incidencia a cometer delitos delictivos. En la actualidad, el estudio de los trastornos de personalidad es una de las esferas de la psicopatología que más intereses ha suscitado en los profesionales de la psicología. La relevancia radica en explicar esa característica anómala en la virtud de la conducta humana, especialmente en los sujetos que lo padecen. Pero esta condición psicopatológica de personalidad no solo es estudiada desde el enfoque clínico de la psicología o de la psiquiatría, sino que es provecho de los profesionales del ámbito forense, debido a su capacidad para relacionarse a comportamientos delictivos, demostrando en múltiples estudios empíricos. En los últimos años, su importancia ha aumentado en el medio judicial, dado que la ocurrencia de las personas que lo cometen tienen algún tipo delictivo, han sido objeto de diagnóstico de trastornos de personalidad. Podemos decir que los trastornos de personalidad tienen influencia y relevancia desde el punto de vista jurídico, pues lo relacionan con la imputabilidad delictiva, por tanto, con la responsabilidad penal de un sujeto. Además, permiten determinar la culpabilidad de un sujeto, es decir, el dolo o la culpa, y por ende, los móviles del delito. La relación entre las ciencias jurídicas y la psiquiatría surge en el análisis de la psicopatología de la voluntad y del discernimiento. Para poder determinar la imputabilidad de un sujeto, se requiere buscar la psicopatología de estados o condiciones mórbidas que alteren la capacidad de discernir y libremente actuar dentro de la sociedad ante una situación y contexto particular. Podemos decir que la clasificación de los trastornos de personalidad se basan en lo siguiente. Antes de profundizar esta clasificación de clúster de personalidad en psiquiatría o psicología, se debe definir correctamente la personalidad. ¿Qué podemos decir que es la personalidad? Para mí, la personalidad se trata de un conjunto de mecanismos psicológicos y rasgos internos de los individuos, los cuales determinan la forma en la que interactúa y se adapta en su entorno físico, social o intrapsíquico. En palabras simples, la personalidad son elementos que determinan la forma en la que nos relacionamos en el mundo que nos rodea, tanto de la forma externa como una forma interna. Estos elementos suelen mantenerse de una forma concurrente, coherente entre sí y prolongada a través del tiempo, la cual se aprecia más en la edad adulta. El origen de la personalidad se encuentra en una combinación de características de motivo, relacionales, cognitivas y biológicas. Su manifestación se da a través de la comunicación, comportamiento y pensamiento de la persona. Dependiendo la personalidad de una persona, se puede interactuar con su entorno de maneras muy diferentes. Ahora, hablemos qué se trata y qué es el clúster de personalidad. La clasificación de la personalidad en clúster resulta útil ya que homogeneiza los diferentes trastornos de personalidad existentes de acuerdo a una cualidad o aspecto común. Con respecto a qué es un clúster de personalidad, podemos decir que se trata de un sistema de clasificación de diferentes trastornos de personalidad, los cuales tienen en común algunos elementos. Es decir, cada clúster es de una agrupación que se hizo
teniendo en consideración los diversos factores y no se trata de un simple clasificación aleatoria. La clasificación de trastorno de personalidad se divide en clúster tipo A, tipo B, tipo C, de la siguiente manera. ¿Qué es un trastorno de personalidad clúster grupo A? En primer lugar, clúster se agrupan aquellos trastornos de personalidad que tienen como elementos en común una tendencia al aislamiento social, excentricidad, desconfianza y extravagancia. ¿Qué trastornos corresponde al grupo de personalidad A, al de personalidad clúster A? Podemos decir, entre ellos está el trastorno de personalidad paranoide. Las personas con trastorno de personalidad paranoide representan una restricción afectiva, suspicacia y de una desconfianza injustificada o extrema. Por lo antes dicho, los afectados tienden a interpretar con frecuencia las intenciones de otros individuos de manera maliciosa. También tenemos el trastorno de personalidad de esquizoide. Las personas con trastorno de esta personalidad representan una indiferencia a la crítica o aprobación, carencia de sentimientos dulces o cercanos y problemas para establecer vínculos sociales. Debido al patrón de distanciamiento en relaciones sociales y la distracción en el plano interpersonal emocional, las personas en ese trastorno de personalidad tienen graves dificultades de desenvolverse socialmente, pues son poco expresivas. También podemos hablar del trastorno de personalidad esquizotípico. Ese trastorno, pese a que lo parece insinuar el nombre, no alcanza a reunir criterios propios de la esquizofrenia, sino que se limita a la presencia de ciertas anormalidades en forma de que el individuo perciba la conducta, el pensamiento y el lenguaje. Esto, anormalidad en la percepción, se manifiesta en dificultades agudas, es establecer relaciones interpersonales, sociales y algunas extrincidades. Ahora hablaremos del tipo de personalidad, o sea, en un trastorno de personalidad grupo clúster, grupo B. En el clúster B, los trastornos de personalidad tienen en común los elementos de variabilidad emocional, dramatización, imprevisibilidad. ¿Cuáles son los grupos que corresponden al trastorno de personalidad en clúster grupo B? Para mí, uno de los trastornos puede ser el trastorno de personalidad histriónico. Las personas que representan este tipo de trastorno de personalidad suelen presentar actitudes egocéntricas y manipuladoras, una conducta teatral y reactiva que se manifiesta en forma muy, muy intensa y se desarrollan relaciones interpersonales muy superficiales. Asimismo, es común el individuo busca llamar la atención con frecuencia, de manera que expresa exageradamente sus emociones. Esas características pueden hacer de un trastorno de personalidad histriónico, se ha confundido con la histeria, pero la diferencia es que no presenta síntomas físicos, como sí lo tiene la histeria. Uno de los síntomas que voy a nombrar a continuación de este trastorno de personalidad histriónico son los siguientes. Este trastorno está referenciado en el DSM-B bajo los siguientes síntomas. La incomodidad al no ser el centro de atención, una expresión emocional y cambios de ánimos rápidos, actitudes provocativas o sexualmente seductoras que pueden ser mal percibidas. Generalmente se consideran las relaciones más íntimas de lo que son realmente. Se usa el aspecto físico con frecuencia como instrumento para llamar la atención. Al expresar emociones se opta en actitudes dramáticas, exageradas y teatrales que hace una persona con ese tipo de trastorno. Facilidad de la influencia o sugestión ante las circunstancias u otras personas. Es un estilo de habla centrado demasiado en las impresiones y carente de detalles. Otro tipo de trastorno dentro del trastorno del trastorno histriónico, podemos decir que existe también el trastorno de personalidad narcisista.
Este trastorno se caracteriza por constantes fantasías de éxito, sentimientos internos de grandiosidad y de gran importancia, una explotación intrapersonal y de necesidad frecuente de obtener admiración y atención de parte de estas personas. Debido a esto, las personas con personalidad narcisista tienen una baja empatía y requieren sentirse constantemente admirados. Cabe mencionar que las personas con ese tipo de trastorno de personalidad no sienten preocupaciones ante las críticas. Uno de los síntomas de estos trastornos narcisistas que voy a nombrar a continuación es, además de analizar el sexo de la persona, pues es más frecuente en hombres que en mujeres. El trastorno se diagnostica a través de la evaluación de la presencia de los siguientes síntomas: extrema necesidad de ser admirado, actitudes y conductas arrogantes y superioridad, sentimientos de envidia o creencias, carencia de empatía, problemas para comprender las necesidades y sentimientos de otras personas, ideas con expectativas exageradas o merecimiento de privilegio en el trato de otras personas hacia sí mismo, generalmente pensamiento de ser único y especial. O sea, una persona difícil de comprender que debe relacionarse con personas de alto estatus o especiales. Se maneja de las relaciones interpersonales como si se tratara de meros instrumentos para alcanzar un fin, o sentimientos prepotentes, ideas de grandeza que representan con frecuencia en su vida cotidiana, tendencia o fantasía con el amor ideal ilimitado, la belleza, brillantez, éxito, poder. Otro trastorno dentro del que estamos hablando puede ser el trastorno de personalidad límite, también conocido como un trastorno límite de la personalidad. Este caracterizado por una inestabilidad en la conducta interpersonal, la identidad, la autoimagen, el estado de ánimo. Esta inestabilidad en tantas áreas de la vida genera una sensación de vacío permanente y motiva a una adquisición de conductas impulsivas. Al igual que otros trastornos del clúster B, existían problemas de empatía en los individuos que los representan. No tienen dificultad para expresar las ideas de desacuerdo, una sumisión derivada al temor de abandono. Los síntomas dentro de este trastorno de personalidad límite pueden ser los siguientes: sensación de vacío constante, enfado intenso, injustificado, problemas para controlar la ira, grandes y exagerados esfuerzos para evitar caer en el desamparo imaginario real, ideas paranoicas relacionadas con síntomas disociativos de gravedad o con estrés, actitudes con conductas y amenazas de suicidio o acciones de autolesión, conductas impulsivas relacionadas con actividades con potencial autolesivo como drogas, atracones alimentarios, promiscuidad, gastos exorbitados, conducta feminista, conducta temeraria, entre otras. Alteración constante del sentido del yo y de la autoimagen. Problemas de estabilidad afectiva como consecuencia de alta reactividad emocional con episodios, con ataques de ansiedad o irritabilidad o desánimo bastante intensos y temporales. También dentro de este trastorno histriónico podemos hablar del trastorno de personalidad antisocial. Yo creo que considero uno de los más importantes que podríamos hablar dentro de este grupo B. Este trastorno de personalidad puede diagnosticarse ante los 15 años de hecho. Su diagnóstico resulta bastante difícil de obtener en edades avanzadas. Quienes lo representan tienen actitudes que lo inician a violar y depreciar los derechos ajenos. Se asemeja a otros trastornos de clúster B, principalmente en el elemento de impulsibilidad. Los síntomas que puede tener este trastorno de personalidad antisocial tenemos los siguientes: irresponsabilidad e inestabilidad, uso de mentiras o engaños, odio por normas cívicas y por la ley, carencia y diferencia de remordimientos ante acciones de maltrato o agresión hacia otras personas,
actitudes violentas y tendencia a sentirse provocado o ofendido de forma fácil, conductas impulsivas y problemas para ejecutar acciones planificadas, tendencia a la imprudencia y búsqueda de riesgo, incluso al descartando la seguridad propia de terceros. Esto es todo en el trastorno de clúster de grupo B. Ahora hablaremos de qué es un trastorno de personalidad de clúster grupo C. Este último clúster incluye trastornos cuyos elementos en común son el miedo, la inhibición y la ansiedad. ¿Cuáles son los grupos que corresponden al trastorno de personalidad en grupo clúster grupo C? Tenemos el trastorno de personalidad por dependencia. Los individuos que representan este trastorno se caracterizan por una incapacidad para valerse de sí mismo, una inseguridad y pasividad ante el hecho de que otras personas asuman sus decisiones y responsabilidades personales. Debido a una excesiva necesidad de que otras personas se encarguen de quienes presentan este trastorno de personalidad, los temores de separación y el comportamiento de sumisión es una constante. Se asemeja al trastorno de evitación en los sentimientos de inferioridad y de una gran sensibilidad ante la crítica. También tenemos el trastorno de personalidad por evitación. Se caracteriza por frecuentes sentimientos de vergüenza y una hipersensibilidad a la humillación del rechazo, lo que se deriva en una baja autoestima y retraimiento social. La inhibición social a nivel general es el patrón conductual más representativo de este trastorno. Es importante que solo sea diagnosticado por un profesional, ya que es posible confundirlo con alguna clase de fobia social. También tenemos el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Este trastorno obsesivo compulsivo está caracterizado por representar a los individuos afectados una excesiva devoción al rendimiento y al trabajo de tendencias perfeccionistas de indecisión y obstinación y una intensa dificultad para expresar emociones. Es común que quienes tienen el trastorno de personalidad tengan una preocupación exagerada por mantener en orden y controladas sus actividades diarias, aun cuando esto impide imposibilitar cualquier rasgo de eficiencia, espontaneidad y flexibilidad. Pues, unas conclusiones dentro de los grupos de trastornos clúster, yo puedo decir que queda claro que los trastornos de personalidad implican patrones de comportamiento que suelen ser poco saludables, por lo que quienes sean afectados por ellos pueden ser dificultades para desenvolverse naturalmente en su vida diaria. Por ello, diversos tipos de terapias están orientadas a su tratamiento. Gracias a la clasificación en clúster, los profesionales son capaces de mantener un orden más preciso de los diferentes trastornos de personalidad que pueden presentarse en los seres humanos. En definitiva, creemos y aseguramos que el estudio de los trastornos de personalidad y su relación con el delito gira en torno a continuar de manera de ser capaces de precedir las conductas delictivas para así creernos la falsa ilusión de que seremos capaces de controlarlos y evitar situaciones delictivas que alteran la vida de nuestra sociedad diariamente. No creemos que se logre encontrar la respuesta a estas relaciones causales o no, o entre las tipologías delictivas, si no son capaces previamente de comprender qué se esconde detrás de un diagnóstico de trastorno de personalidad. Por ello se cree que aún queda un largo camino por delante en el estudio de los trastornos de personalidad. Hasta aquí mi análisis. Muchas gracias, doctor.